estamos aquí y comenzamos entonces nuestra clasecita. El tema de hoy, ¿verdad? El tema de hoy entonces es el modal can. Este modal lo vamos a utilizar, en esta ocasión lo vamos a aprender con el tema de habilidades, porque el modal can tiene bastantes formas de utilizarse, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a reforzar lo que el año anterior por ahí les había enviado de un debercito, pero este año vamos a verlo ya un poco más explicado y con diferentes ejemplos que ayudarán a comprender mejor el tema del modal can. ¿Ok? Este modal can, this modal can, se pronuncia C-A-N, se escribe C-A-N, can, pero se pronuncia can, terminando en N. Ok. The meaning of can is poder. Poder, eso sí, de habilidad. Okay. Les había enviado un video en Video Pizarro, ¿no? Ese lo voy a dejar también por aquí con un link para que lo puedan ver después. El modal can para habilidades significa poder, pero no poder de potencia, no poder de fuerza, sino poder de habilidades. Por ejemplo, si yo puedo saltar 4 metros de distancia al coger impulso y saltar, esa es una habilidad que tengo. Si puedo tocar una guitarra, si puedo practicar kayaking, por ejemplo, o si puedo hacer buceo. Entonces, esos son habilidades que yo tengo. ¿Ya? Mientras que el poder de potencia tiene que ver más con una máquina, tiene que ver más con un motor, poder de fuerza, ¿ya? Así que si usted quiere traducir ese poder en inglés, es posible que la traducción sea power, pero power es más para máquinas. Así que no estamos hablando de poder de potencia ni de fuerza, sino poder de habilidades. Ability se dice en inglés. Entonces, ¿para qué nos sirve este can? Es un modal que sirve para indicar poder de habilidad, tal como lo estoy indicando aquí en la pantalla, poder de habilidad o poder a veces de lograr algo. ¿Ya? Eso en cuanto al tema que estamos viendo hoy. También hay un can de posibilidad, pero ese no lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el poder de habilidad. Ejemplo. Aquí tengo. I can run fast. Es una habilidad que tengo. I can run fast. Tú también puedes tener esa habilidad. ¿Qué significa I can run fast? Yo puedo correr rápidamente o yo puedo correr rápido. ¿Ah? Por acá tenemos otro ejemplo. I have another example. You can practice scuba diving. You can practice scuba diving. Okay. So you have the ability in doing scuba diving. Tú tienes la habilidad entonces de bucear. Scuba diving. You can practice. Tú puedes practicar el scuba diving. Tú tienes esa habilidad. Vamos a ver en el tema de poder lograr algo. She can pass the exam. Ella puede pasar el examen. Ahí estamos hablando de poder como de lograr algo. Sino, no más bien pass de ability, sino más de poder alcanzar alguna acción o de poder realizar alguna acción, ¿no? Entonces, she can pass the exam. Ella puede pasar el examen. Ella puede aprobar el examen. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí siempre esto es un sujeto. Aquí tenemos el modal can.
Luego del modal can siempre tenemos que tener un verbo. Y finalmente podemos agregarle un complemento, un adverbio, alguna de estas palabritas para poder reforzar nuestra oración, ¿no? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver. Aquí tenemos otros ejemplos con can, ¿ya? Vamos con habilidades. Miren, recuerden que el verbo can es un verbo modal. Como verbo modal debe ir acompañado de otro verbo. Siempre va a ir acompañado de otro verbo. Así que tengo can por aquí, pero el verbo de acción es el verbo cantar en este caso. Entonces dice, yo puedo cantar muy bien. I can sing very well. Primero está el can y a continuación el verbo, el segundo verbo. Así que el primer verbo siempre va a ser can, el segundo verbo va a ser el verbo de acción. I can sing very well. Otro ejemplo. Tengo, she can drive a taxi. She can drive a taxi. Vamos a ver por acá. Alguien ingresó a la pantallita. Vamos a ver quién ingresó. Ya. She can drive a taxi. Vamos a ver. Aquí estamos el verbo can, primer verbo. Y como segundo verbo estamos con el verbo drive. ¿Qué significa drive? Conducir o manejar. She can drive a taxi. Ella puede conducir un taxi. Ella puede manejar un taxi. Así que tenemos can, que es de habilidad. Ahora imagínense que no tengo el can. Vamos a tachar un ratito aquí este can. Digo, I sing very well. Ok, también es válido. Yo canto muy bien. Pero cuando yo hablo con el can, estoy indicando que tengo esa habilidad, que yo puedo hacerlo muy bien. Acá también puedo tachar este can y puedo simplemente decir she drives, aquí sería la S porque estamos en tercera persona, she drives a taxi, ella conduce un taxi y ya. Pero al hablar de habilidades tienes que agregarle el can. Entonces, she can, entonces es she can drive o I can sing. Ahora miren, el can también se lo utiliza para solicitar algo. Cuando yo quiero pedir ayuda, digo, can you help me, please? Can you help me, please? ¿Podría ayudarme, por favor? ¿Me puedes ayudar, por favor? Entonces, puedes ayudarme, se entendería por el can you help me. O can you repeat, please? ¿Puede repetir, por favor? Ese can está aquí, en cambio, al inicio. Pero bueno, este no es el tema de hoy, simplemente lo puse como para que ustedes vayan descubriendo y conociendo un poco más de tantas formas que se utiliza el can. Sin embargo, nuestro tema es el can de habilidades. Cuando yo quiero mostrar o demostrar la habilidad mía o la habilidad de otra persona, tengo que utilizar el can. ¿Ya? Vamos a seguir entonces viendo. Vamos a seguir viendo. Vamos al can afirmativo. ¿Cómo es la forma del can afirmativo? Este can de forma afirmativa. How does can is how we can use. For example, tenemos por acá la regla gramatical. La regla gramatical que nos dice para poder utilizar el can. So we can use, first of all, sujeto, luego el can, como les decía, luego del sujeto va el can. Después del can siempre va un verbo, otro verbo, puede ser un verbo de acción normalmente, ¿no? Y luego un complemento. Recuerden que el can también es un verbo, pero este es un verbo modal. Este verbo modal quiere decir que va siempre a ir acompañado de otro verbo. ¿Ya? Si tú solamente dices sujeto, el can y el complemento, puedes decir yo puedo, pero si eliminas el otro verbo, yo quiero caminar rápido, pero dices yo puedo rápido. ¿Y el verbo?
Entonces, debes siempre utilizar un verbo al lado del can. Ejemplo, Carlos can do snorkeling. Carlos can do snorkeling. ¿Ya? Entonces, can tenemos acá para hablar de puedo y el do es el verbo. Carlos puede hacer snorkeling. Otro ejemplo. I can clean my house. I can clean my house. ¿Ok? Al lado del can está el verbo clean, que significa limpiar. Ahora, cuando vamos a hablar de sujetos, tenemos que saber utilizar bien la forma del can. Si bien decimos que el can significa puedo o poder, perdón, de habilidad, eso sí. Cuando yo digo I can, es, entonces, yo puedo. Si digo you can, tú puedes. Si digo she can, ella puede. Noten que ese poder se debe conjugar de acuerdo al nombre, ¿no? Aquí, de acuerdo al pronombre. Aquí con el yo es puedo, con el tú es puedes, con el ella es puede. Y si hablamos si tenemos, por ejemplo, el pronombre we can, sería nosotros podemos. Si tengo they can, ellos pueden. ¿Ok? Eso deben tener en cuenta al momento de verificar o de hacer estos ejercicios. Hay un ejercicio justamente de estos en la ficha pedagógica, entonces deben tener en cuenta de cómo se lo utiliza y de cómo se traduce esto, ¿no? ¿Ya? Recuerden que después del can siempre va a ir un verbo. Si digo I can dance, I can dance salsa. Yo puedo bailar salsa, ok. Entonces aquí es yo puedo, bailar salsa. Okay. Ahí tenemos. You can play tenis. Ok, tú puedes jugar tenis. Tú puedes jugar tenis. Así sucesivamente, ¿no? She can, vamos a ver que she can jump high, recuerda que estamos hablando de habilidades, ¿no? She can jump high, ella puede saltar alto, ¿ya? Siempre al lado del can va un verbo. ¿Qué verbo aquí? Al lado del can, el verbo dance, que significa bailar. Al lado del can, ¿qué verbo vamos a tener? El verbo play. Al lado del can acá, ¿qué verbo tenemos? El verbo jump, que es saltar. ¿Ya? Entonces, eso, por favor, tengamos en cuenta. ¿Bien? Veamos estos ejemplos que tenemos al lado derecho. Teresa can swim very fast. Teresa can swim very fast. ¿Ok? Y tenemos can y al lado del verbo. Entonces, Teresa puede, identificamos qué verbo es, este es el verbo nadar, puede nadar muy rápido. I can play the guitar, puedo tocar la guitarra, es una habilidad que tengo, ojo, igualmente acá con Teresa es la habilidad que tiene ella. You can cook very well, ok, la habilidad tuya es que tú puedes cocinar muy rico, muy bueno, tú sabes cocinar bien también. The baby can walk, el bebé puede caminar, ya está en esa habilidad de hacer la caminata, de caminar, de dar sus pasitos, entonces ya tenemos aquí una oración referente al baby. Entonces, the baby es el sujeto, Teresa es el sujeto, I aquí es el sujeto, you aquí es el sujeto, y aquí tenemos a he, que es el sujeto. He can climb the tree. Él puede trepar el árbol. Si notas estos de acá, todos estos cumplen esta regla que estamos viendo aquí. Toda esta regla están cumpliendo, ¿sí? Toda esta regla están cumpliendo. ¿Por qué? El sujeto es Teresa, I, you, the baby, and he. El can, aquí tenemos el can, aquí,
Aquí, en todos estos tenemos el can. Luego tenemos el verbo. Aquí los encierro el verbo nadar, el verbo tocar. El verbo play también significa jugar, dependiendo de lo que se esté hablando, ¿no? El verbo cocinar, el verbo caminar y el verbo trepar. Lo que resta es normalmente llamado complemento, ¿ya? ¿Sí? Very fast, guitar, very well. Aquí no hay complemento, no hay problema, pero se entiende la oración. Estos son en oraciones afirmativas. Todas estas son oraciones afirmativas. Todo quiere decir que son oraciones positivas también, ¿no? Estoy hablando de que alguien puede hacerlo. Ahora vamos a ver cuando alguien no puede hacer algo. ¿Cómo se dice no puedo? Si yo no tengo esa habilidad, ya no voy a utilizar can. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar la forma negativa del can. ¿Cuál es la forma negativa del can? La forma negativa del can va a ser can't. Can't. Vamos a pronunciarlo. Can es el afirmativo, perdón, sí, el afirmativo can, y el negativo es can't. Can, can't. Can, can't. Can, can't. Can't, ¿no? En el can't se termina con una T, ¿sí? Se finaliza el sonido con una T, con una N y con una T. ¿Por qué sucede esto? Les comparto una vez más aquí una pantalla. El can es afirmativo, ya lo dije. El can't es la forma negativa. ¿Ok? Es la forma negativa. Este can't viene del cannot. ¿Ok? Cannot es el negativo. Si yo quiero decir, yo no puedo tocar la guitarra, tengo que decir, I cannot play the guitar. Ustedes ya saben que en inglés a veces el no lleva una T, ¿no? Not. I cannot play the guitar. Pero ¿por qué está acá arriba el can't y no el cannot? Porque en inglés normalmente se contrae o se hace una contracción. Ejemplo, si aquí tengo cannot, puedo yo hacerlo y ponerlo en contracción y decir can't. ¿Ya? Así que yo puedo utilizar cannot o puedo utilizar también can't. Es lo mismo, solamente que para inglés hablado, el can't es más fácil ya que solo tiene una sola sílaba. Si tú dices, I cannot play the guitar, te toma más tiempo que decir, I can't play the guitar. Por tanto, la más usada es esta forma, donde el can't está contraído. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es esa explicación de aquí. Vamos a ver en la regla gramatical. Tenemos lo mismo, sujeto, can't, ahora, que es el cannot, pero en contracción, del verbo y el complemento. En el ejercicio anterior teníamos Carlos que él podía hacer snorkeling, ¿no? Carlos can't do snorkeling. Ahora estoy poniendo lo negativo. Ahora, Carlos, no estoy diciendo que él puede, sino que digo, no puede hacer snorkeling. No tiene esa habilidad. Otro ejemplo, I can't clean my house. No puedo limpiar mi casa. Bueno, tal vez no sé limpiar bien, no tengo esa habilidad, no tengo ese entusiasmo. Y veamos los ejemplos. She es el sujeto y luego digo can't, no puede, walk. She can't walk, ella no puede caminar. ¿Por qué será? Tal vez está fracturada, tal vez tiene algún problema en las piernas o tal vez todavía es una bebita que no puede caminar. Entonces, she can't walk. She es el sujeto, can't es la parte de acá del verbo, can't, y walk es el verbo caminar, lo cual está aquí, ¿no? Este de aquí. Otra vez, I can't play the trombone. Ok. Yo no puedo, ojo, el can't se va a entender, no puedo, eso me olvidé de explicarles hace ratito, les voy a poner por aquí. Ese can't va a significar no puedo. No tener la habilidad, no tener la habilidad para hacer algo, ¿ya?
no tener la habilidad para hacer algo. Eso significa el can't o el cannot. Entonces digo, I can't play the trombone. Yo no puedo tocar el trombón. Trombón es como una trompeta, ¿no? Es un instrumento de aire. They can't hear you. Ellos no te pueden escuchar. Ok, están muy lejos tal vez. Aquí tenemos otro. We can't visit Susan today. Esto es algo de que no se puede lograr. ¿Se acuerdan que le decía que hay algo que a veces uno puede lograr? Nosotros podemos decir, ok, ella puede pasar el examen. Nosotros podemos visitarla a Susan hoy. Pero la forma negativa sería, we can't visit Susan hoy. We can't visit Susan today. Nosotros no podemos visitar a Susan el día de hoy. ¿Ya? Esto es en cuanto al tema del can y el can't. La forma afirmativa significa puedo, de habilidad. So, in order to remind every single slide, entonces we can see here that can means poder for ability. Here we have some examples. I can run fast. I have the ability to run very fast. And also we can use can to say about poder in order to do something, to lograr algo, right? Some examples. I told you that we are focusing in this, in abilities, in habilidades. I can sing very well, and she can drive a taxi. Those are abilities. Can sing, poder cantar, can drive, poder manejar o conducir. Y en forma de oración, I can sing very well, or she can drive a taxi. Okay. I also mentioned that we can use can in order to ask for a favor, ¿no? Podemos incluso utilizar el can para pedir un favor. So, can you help me? ¿Me puedes ayudar, por favor? Can you help me, please? Can you repeat, please? ¿Puedes repetir, por favor? Ahí tenemos eso que les había enseñado yo cuando alguien no entiende, tiene que decir, can you repeat? Entonces, para recapitular un poquito más, el tema del can afirmativo, recuerden la fórmula, es subject can más el verbo and complemento. ¿Ya? Y tenemos aquí todos estos can que están aquí son afirmativos. Todos estos que están aquí pues son afirmativos. Quiere decir que esto puedo hacer, o ella puede hacer, o él puede hacer. ¿Ya? Son afirmativos. Por lo contrario, tenemos también el que dice no puedo. Cuando decimos no puedo, es lo negativo. No puedo o no tengo esa habilidad. Entonces tengo aquí el can't, es negativo. She can't walk, ella no puede caminar. I can't play the trombone, no puedo tocar el trombón. Y aquí los otros también con can't. Recuerden, siempre al lado del can y del can't debe haber un verbo. Aquí está el verbo walk, el verbo play, el verbo hear, el verbo visit. Si nos vamos en el ejemplo anterior, al lado del can tenemos entonces swim, play, al lado del can, ¿no? Hook, walk, and climb. Siempre cuando utilicemos el can o el can't, debemos tener al lado un verbo que nos ayuda a indicar qué acción es la que puedo hacer o cuál es la acción que no puedo realizar. ¿Ok?